En 2013 creo que fue. Creo que a fines del 2000... Ya ni me acuerdo en realidad si fue fines de 2012 o fines de 2013. Y ahí empezaron con esta idea de esta empresa. Nosotros ya a partir de noviembre de 2012 ya teníamos en lo que te había comentado antes, que habíamos empezado el local nuestro en una galería chica acá de Montevideo que queda acá a unas cuadras. Antes de que ya la ley saliera, nosotros ya habíamos puesto una tienda, nada que ver a lo que tenemos hoy en día, de venta de insumos de cultivo, que teníamos el sustrato preparado, que es la tierra donde se cultiva, que eso fue nuestro producto lanzador, vengámosle a decir, o sea, fue con lo que empezamos la empresa, que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo y distribuyendo. Y no teníamos muchas otras cosas en realidad, porque en ese momento no teníamos autorización para la importación de fertilizantes, tampoco de repente no teníamos tanto conocimiento de todos los insumos que había en el mundo de los insumos del cultivo, también era algo nuevo para nosotros. Y el sustrato en realidad es una mezcla de componentes que van desde la perlita, la vermiculita, al humus de lombriz y la turba, o sea, y eso tiene cierta proporción de cada material, y es la tierra en la que se planta en realidad, o sea, que no es cualquier tierra. Que no es cualquier tierra, claro. Ese es el producto que nosotros producimos, porque después todos los otros productos los importamos o los compramos en plaza y los vendemos. ¿Quiénes son los clientes de esta empresa? Y el público es muy diverso en realidad. Igual el denominador común son hombres de entre 18 a 35 años. Es el mayor, vengámosle a decir, la mayor clientela que podemos encontrar, pero hay de todo, hay gente mayor, hay parejas, hay muchas mujeres también. Que son cultivadores en su casa. Sí, y también que tienen alguien que cultiva para ellos, por ejemplo un club canábico. Viene la gente de los clubes, compra los insumos, porque esa es otra de las maneras que tiene acá la gente para obtener el cannabis. Aparte de cultivárselo en su casa, pueden ser miembros de los que son clubes de membresía, que son limitados de entre 15 a 45 personas. Bueno, son asociaciones que cultivan para esas personas el cannabis, se distribuye entre esas personas, dividen los gastos de lo que salga. Cada club tiene sus reglas, sus políticas en cuanto a lo que es qué se planta, cómo se distribuye entre los socios. Después hay ciertas normativas que todos los clubes tienen que cumplir, que bajo la supervisión del Instituto de Regulación del Cannabis, el IRCA, que es el instituto que está encargado de regular estos clubes canábicos, de habilitarlos. ¿Perteneces a algún club? No, yo no pertenezco a ningún club canábico. ¿Cultivas en tu casa? Sí. El tema es ese, o sea, también la gente, la otra alternativa que tiene es ir y comprarlo en las farmacias. Eso es lo que le dicen la marihuana estatal. Estatal, como le dicen en realidad, que o sea, no es que el Estado la cultive, hay dos empresas que cultivan exclusivamente para el Estado, y el Estado es el encargado después de distribuirlo en su red de distribución que tienen, que es las farmacias, que creo que son 10 gramos semanales que le dan a los adquirientes, pero porque son tanto el cultivador doméstico como el que pertenece a un club o el que compra en la farmacia, puede producir o abastecerse de 480 gramos de marihuana por año, y eso fraccionándolo da 40 gramos por mes, si lo dividimos entre todo el año. Esas son las... 40 gramos por mes, ¿eso qué significa en plantas, por ejemplo? No, y en plantas es muy relativo, porque una planta de interior capaz que da eso o menos o un poco más, dependiendo del tipo de cultivo. Y después la mayoría de las plantas de exterior superan bastante ese número por el tema del tamaño que agarran las plantas cuando crecen al aire libre. Entonces, como un poco el tema de los números, para darse cuenta de en planta cuánto es muy relativo. En cigarrillos serían de 1 gramo, 40 cigarrillos, o claro.
esa es otra de las cosas que también está en desarrollo en realidad. Si bien ahora hay mucha gente que puede importar el aceite medicinal con autorización del IRCA y receta médica, pueden llegar a importarlo legalmente desde países como Estados Unidos, Canadá o cualquier país que sea productor legal de aceites de cáñamo o de cannabis. Pero todavía no está muy implementado el tema de cómo va a ser la venta a la gente, o sea, en el mercado nacional, vengámosle a decir. Creo que las mismas empresas que están produciendo cannabis para el Estado van a ser las que le empiecen a proveer aceite medicinal al Estado también para venderlo en farmacias, ¿no? Porque ese es su punto de venta. La marihuana no se puede vender en otro lado que no sea las farmacias. Porque el que está en un club de membresía no compra la marihuana, o sea, paga una cuota o paga los gastos para sus 40 gramos o lo que le corresponda. Eso lo maneja, como te dije, cada club en realidad. O sea que cuando el tema de lo medicinal se establezca, ustedes no van a ser distribuidores de eso. Es que nosotros no podemos ser distribuidores de ningún producto que tenga psicoactivo mayor a un 1% de THC. Ahora, con el tema del aceite medicinal que tiene menos de un 1% de THC, no entra catalogado como marihuana psicoactiva y entra en otro plano de regulación. Que bueno, es como te dije, todavía está en desarrollo. Si bien hay empresas que ya están cultivando cáñamo acá en Uruguay, exportando cáñamo en bruto ya para otros países, por ejemplo Suiza, pero no es marihuana, o sea, es cáñamo. O sea, es lo mismo que la marihuana en realidad, o sea, pero no tiene el cannabinoide psicoactivo que es el THC. Después la planta se comporta prácticamente igual, con lo que es el tema de la estructura de la planta, la hoja, cómo flora, o sea, es una variable del cannabis. Hay empresas que producen el cáñamo, se exportan a Suiza y en Suiza hacen la medicina. Claro, y después terminan importando el aceite acá. Es lo que todavía acá no se está logrando, la fabricación del aceite. Porque el cultivo de cáñamo acá es legal. Uno puede ir, registrarse, y bueno, empezarlo con los cultivos de cáñamo. Tenés que tener variedades registradas. Es más fácil de empezar a cultivar con variedades registradas a tratar de registrar una nueva variedad de cáñamo. Pero todavía no se está produciendo el aceite nacionalmente. O sea, sí hay mucha gente que lo produce el aceite, como se puede encontrar, pero no es mercado regulado. O sea, podés ir a Tristán Narvaja, que es la feria acá conocida acá de ahí del centro, y te venden el aceite los domingos, te venden brownie con cannabis, te venden todo, pero eso nada está regulado en realidad. O sea, hay mucha gente que está optando por el aceite medicinal, pero no está teniendo la seguridad, por ejemplo, de un laboratorio, de saber en sí qué es lo que está consumiendo. O sea, yo planto, te voy a poner un ejemplo. Alguien planta en su casa marihuana y con lo que le sobra de las flores chiquitas y la manicura, que son hojas que están bañadas en resina, en los cannabinoides, con eso hacen un aceite. Que el aceite lo puede hacer cualquiera en su casa, ¿no? Hay distintos métodos de obtención, pero es muy fácil llegar. El más fácil, que yo creo que la mayoría de la gente hace, es lo que se conoce como Rick Simpson Oil. La fórmula original en realidad es con etanol, que es un combustible, y la gente acá lo hace con alcohol. El principio es disolver el principio activo del cannabis en el alcohol y después evaporar el alcohol y que quede solo el principio activo, los cannabinoides, en forma de pasta, o bueno, puede de repente estar un poco de forma más líquida, de repente depende la persona y el proceso que lo haga, para obtener un material concentrado, para poder dosificarlo. Y eso no tiene uno como saber la concentración de lo que va a tener, sino ¿para qué sirve el aceite? Y la gente lo usa desde gente que está con tratamientos de cáncer, en quimioterapia, para lo que es aliviar dolores o hacer más pasajera la experiencia, fibromialgia, esclerosis múltiple. Hay muchas madres también con los niños con epilepsia y
los testimonios y los resultados que se ven son bastante increíbles, o sea, del tema de los ataques de convulsiones que tienen los niños y el cambio radical al darle aceite de cannabis o aceite de cáñamo. En internet hay muchas... ¿Lo toman? Claro, sí, lo toman. Sí, lo toman o lo pueden consumir a través de un alimento también. O sea, estamos sacando ya el tema de fumar por fuera, ¿no? Fumar de los efectos medicinales es con lo que menos se va a conseguir en realidad. De repente, si querés relajarte, sí, fumándote un porro te vas a relajar. De repente, si entrenás y lo usás para la relajación muscular, fumado de repente tiene algún tipo de efecto. No es lo más recomendable, ¿no? No es lo más recomendable por el tema de fumado, primero que nada, por el tema de la combustión, cualquier cosa que sea fumada. El papel te estás... Y no solo por el papel, sino por la sustancia en sí, o sea, al quemar se liberan varias moléculas químicas que se transforman y que no son beneficiosas para el organismo, en realidad son dañinas. Es igual, en eso es muy parecido al tema del fumar cigarrillo. El tema es que el cigarrillo tiene ya de por sí muchas sustancias nocivas que al quemarse ya multiplican su daño, cosa que el cannabis, al ser natural y al no contener ningún tipo de sustancia, siempre y cuando estemos hablando de un cannabis que ya sabés que lo cultivaste vos, o que lo compraste en un club, o que sabés que la procedencia que tiene, que ya sabés que no tiene ni pesticidas, ni agroquímicos, ni cosas que no es lo que está buscando un consumidor en realidad. Busca otro tipo de cosas.